Ahora, ¿de Sousa? ¿Qué Sí. tal? Buen día, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para entender, antes de las moratorias, antes de estos planes que usted está explicando, ¿por qué no le giraban a la FIP la plata que recaudaban si no era de ustedes? Porque ustedes retenían impuesto a los combustibles como agentes de retención, pero no es plata de ustedes. Pero eso es una mentira. Nosotros no somos agentes de retención. Eso es una mentira, también eso está absolutamente probado en el juicio y está absolutamente... No, es más... O sea, esa plata no era de la FIP, era de ustedes, dice. No, perdón, yo no estoy diciendo... No me saques de contexto. No, pregunto. Por favor, de explicar. Primero que no somos agentes de retención. Si fuésemos agentes de retención, ese delito de cobrar fondo por cuenta de terceros y no depositarlo en tiempo y forma, está debidamente conceptualizado en la Ley Penal Económica, en la cual dice que la retención indebida de tributos de terceros y no depositado en tiempo y forma establece un castigo determinado. El impuesto a la transferencia de combustible no es una retención de impuesto a la tercera, es como cuando vos vas a comprar un litro de leche. Cuando vos compras un litro de leche, le estás pagando al almacenero al cual vos le compras el litro de leche, le estás pagando la ganancia, el costo del litro de leche, más el IVA. Y ese IVA es un impuesto que queda en la obligación de tributarlo bajo la responsabilidad del almacenero. Sí. Pero no es un impuesto que es tuyo, que se lo tiene que depositar el Estado. Es una obligación del tributo del almacenero. ¿Y ustedes por qué no cumplían con esa obligación? Es lo mismo. ¿Y ustedes por qué no cumplían con esa obligación? ¿Cómo que no cumplíamos con esa obligación? Es falso. Otra, es una nueva mentira. Nosotros cumplíamos con esa obligación. Nosotros pagábamos el tipo correspondiente. Pagábamos, presentábamos la declaración jurada en tiempo y forma y hacíamos el pago en cumplimiento oportuno. Perdón, Fabián. El pago en cumplimiento oportuno significaba que pagábamos o contado o adheríamos a uno de los regímenes de facilidades permanentes que establecía la ley para cualquier contribuyente de la Argentina. Le completo la pregunta. El peritaje que se incluyó a la causa en 2019 estableció que ese no pago de parte del grupo llegó a 6.200 millones de pesos y hay declaraciones, usted habrá leído, exfuncionarios de la FIP y el ex CEO del grupo también, Mariano Elizondo, donde coincide que la plata que no pagaban a la FIP macheaba casi exactamente con préstamos que se daba a la empresa internamente entre las empresas del grupo, que justo iba creciendo en cantidad de compañías que se iban comprando. Eso que también surge de mails que están en la causa, ¿no amerita la pregunta de si no estaban financiando el crecimiento con esa materia de impuestos? No, me hubiese encantado que participes del debate, que hayan participado del 100% del debate de orden público. Yo tuve 2 años y medio y no fallé a ninguna. Yo te cuento. La FIP lo que hizo fue una correlación entre el concepto de la deuda intercompany, o sea, fondos que iban entre distintas compañías, a la cual hoy Combustible era accionista, y la deuda que estaba registrada en los balances que tenía registrada la empresa con de tributo con impuestos. Hacen una correlación de peras con manzanas. Te cuento por qué. Porque nosotros en este juicio tuvimos que hacer todo un análisis con correspondiente al periodo 2013-2014. Y en el correspondiente, yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, del periodo 2014, que es el que me acuerdo por haber estado en el juicio. 2014 dice que se incrementó la deuda con tributos en 1.000 millones de pesos. Digo 2014 porque los balances de las compañías cerraban al 30 de junio de 2014. Y la deuda con el grupo se incrementó en 900 millones de pesos. Esa correlación parecía perfecta. Ahora, cuando vos vas a decir la deuda, el incremento de la deuda con la FIP, parte de ese incremento de la deuda era capital que se había abonado e incorporado en planes de pago como cualquier otro contribuyente, y parte eran intereses que estaban a devengar con el futuro. Pero veríamos qué pasaba del lado del incremento de la deuda intercompany entre empresas. Esos 900 millones de pesos se demostró que casi 400 millones era la contabilización de los intereses dedicados de los préstamos. Que 258 millones, por si me dejas explicar, voy a poder explicar. Escucho. 258 millones de pesos correspondían a la diferencia de cambio, porque muchos de esos préstamos se hacían en moneda extranjera, y cerca de 350 millones de pesos era el flujo real que había sido transferido desde Hoy Combustibles a las demás compañías del grupo. Ahora también, los estados contables y la información que tenía la Administración Federal de Ingresos Públicos que nos denunció, también observa que en el mismo periodo de análisis
el grupo había incorporado cerca de 500 millones de pesos de mayor incremento del financiamiento de financiamiento con el sistema bancario de la República Argentina y cerca de 150 millones de pesos que correspondían a aportes de capital de sus accionistas. O sea, había tenido incrementos, fondos de terceros, no de su giro ordinario, por cerca de 650 millones de pesos, y había prestado a sus compañías 350 millones de pesos. ¿Quién me puede decir, ciertamente, sin maldad, sin falacia o sin claramente ser parte de un proceso de persecución, que esos 350 millones de pesos que la Hoy Combustibles le prestó a las demás compañías del grupo, de la cual era subcontrolada, no correspondían a los 650 millones de pesos que venía del Pero la pregunta o del aporte de los accionistas? La pregunta que me surge... A ver, enganchemos un poquito más, solo para explicar a los oyentes que recién se enganchan. Estamos haciendo un reportaje de fondo con Fabián de Sousa, uno de los dos titulares del grupo Indalo, discutiendo un poquito el proceso que llevó a la absolución de él y de Cristóbal López y por el mismo proceso a la condena de Ricardo Echegaray por un caso de defraudación fiscal. Dale, Jairo. No, la pregunta que me animaba a hacerte, y teniendo en cuenta que lo condenan a Echegaray, por lo que sabemos que lo condenaron al mismo tiempo que los absolvieron a ustedes, es cómo se puede explicar, y ahí te invito a que lo expliques, que mientras vos te adherías a planes de facilidades por una situación crítica, porque no podías pagar impuestos, la empresa sumaba compañías. Una empresa que está en problemas, necesita asistencia de la AFIP para pagar sus impuestos, y suma Paraná Metal, La Salamandra, se compra el grupo Haddad de medios. ¿Cómo se conjugan las dos cosas? Es falso, mira, es falso. ¿Por qué no fueron al juicio? Te pregunto cómo se conjugan las dos cosas. Porque no tenemos tiempo de ir a todos los juicios. No, son muchos juicios. Te voy a contar porque... Pero te pregunto técnicamente cómo se conjugan las dos cosas. Una empresa en crisis con moratoria y una empresa que crece. Participaron todo el proceso de instalación del 2016, 2017, 2018, del proceso en el cual se decían un montón de cosas, en el cual nosotros, incluidos, estuvimos presos ilegalmente. Todas esas cosas que se inventaban, que eran carpetas de operación, las contaban todo el mundo. No, nosotros siempre fuimos, perdóname, Fabián, nosotros siempre hemos sido muy moderados en cada uno de estos temas. También, absolutamente moderado, pero lo que quiero explicar, que eso es falso. ¿Qué cosa es falsa? ¿Qué es falso? Porque nosotros durante el periodo de investigación en el juicio no compramos ninguna compañía. No, el periodo de investigación... Estamos hablando del periodo... Se llevaron a un juicio para investigar qué hice en el 2013, 2014 y 2015. Y yo en el 2013, 2014 y 2015 no compré ninguna compañía. Cuando habla que compré compañías como las compañías de medios, que compré compañías en el periodo, las compañías, como vos decías, que tenemos tantos canales, o somos el segundo grupo de medios en canales y radio como con respecto al grupo Clarín. Yo tengo una sola señal en toda la Argentina, no cientos de señales. Hay muchas empresas de medios que tienen muchas más señales que nosotros, pero bueno, parece que nosotros la repercusión de nuestros medios, el impacto que tienen nuestros medios en la comunicación de la opinión pública, tendrán la potencia de un montón de señales. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué te digo que es mentira si hubiésemos participado del juicio? ¿Visto? No hemos comprado una sola compañía en el periodo bajo análisis. Los medios, como vos decís, se compraron en el periodo mayo del 2012, que nunca fue periodo bajo análisis, que está absolutamente sobreseído. Que cuando vos me decís compraron empresas, no, eso es lo que dijo la AFIP, que contrató abogados independientes, teniendo un equipo de 5.000 abogados, que más que como abogados funcionaban como operadores judiciales y mediáticos, que era el doctor Ricardo Gil Lavedra, que iba paseándose por los medios de comunicación diciendo cosas como estas. Eso no es real, porque fuimos a un juicio. Yo no me escapé, yo no me profugué, no estuve en Uruguay escapado, viviendo de la plata que solo Dios sabe de dónde la sacó, y siempre estuve a derecho, y estuve tan a derecho que el día que me citaron para irme preso, de manera absolutamente irregular, me fui y me presenté en Comodoro Pi para que me lleven, me pongan los grillos y me vaya a la cárcel. Entonces, toda esta cuestión, que fue un proceso perfectamente pergeñado, perfectamente diseñado y coordinado de la manera más espuria y de la manera más ilegal y arbitraria y discrecional que hubo en la Argentina,
me lo está planteando como un hecho real. Y los hechos reales se vivieron en el juicio oral. Y en el juicio oral no existió y se probó que durante el periodo de investigación que ellos decían que nosotros habíamos tenido esos supuestos beneficios de un proyecto político, de un gobierno, no existieron. Y Fabián, la relación entre la deuda ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y la deuda con compañías del grupo era falsa. Que nosotros durante el periodo 2013, 2014 y 2015, junio de 2015, no habíamos comprado ninguna compañía. Era falso. Bueno, era falso, entonces, pero la defraudación al Estado existió, porque... No hubo, no. Bueno, ¿cómo que no? Si lo condenaron a Ricardo Echegaray. Pero si no estaría absuelto. Usted no. me dice, la sociedad le pide a cada uno de los... Las dos cosas, dijo. Las dos cosas, que hubo defraudación, pero que ustedes no actuaron con dolo. A mí no me condenó por defraudación al Estado. No. Ustedes habrán absuelto porque dice que no actuaron con dolo. No, es falso. Volvés a mentirle a tu público. Si no los condenaron a ustedes porque no actuaron con dolo. Me absolvió. A mí me llevaron a un juicio por defraudación al Estado cuando en el mejor de los casos habría correspondido, si alguien dudaba de nuestra política tributaria, de la política que habíamos desarrollado en el pago de nuestros tributos, como cualquier contribuyente de la Argentina, a un fuero penal económico. Y en un fuero penal económico, con una ley específica y con jueces formados y capacitados en ese sentido, seguramente hubiésemos tenido un conjunto de herramientas mucho más justas, mucho más neutrales, ¿sabe lo que pasa? Desarrollado el juicio. De Sousa,